Saludos, ¿qué tal están? Bienvenidos de nuevo al programa Alerta Altiplano. Ya saben que aquí en esta casa, tanto en Telecable Jumilla, Teleyecla, lo que hacemos es analizar los problemas que alertan de alguna forma al altiplano, y estamos centrando los últimos programas en el tema del viñedo, y hoy vamos a incidir en esto porque durante la semana pasada, en concreto el pasado 7 de noviembre, se celebraba aquí en Jumilla unas jornadas que ponían el acento sobre lo que venimos hablando en las últimas semanas, el presente y el futuro del sector vitivinícola. En diferentes ponencias, charlas y también mesas redondas se analizó todas estas situaciones de la mano de partes del sector, tanto agricultores como bodegueros, y también estuvieron presentes miembros de la Administración nacional y regional para analizar estas jornadas, en concreto lo que se dijo en ella y qué conclusiones se llegaron, si es que se alcanzaron conclusiones. Esta noche se encuentra junto a nosotros en este plató de Telejumilla Antonio Carrión, de UPA Altiplano. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. También junto a él está un buen conocido de este programa, Agapito Rico, viticultor. Muy buenas noches. Buenas noches. Y junto a él está el presidente de Asaja Jumilla, que es Francisco Bravo. Muy buenas noches. Bueno, decía yo que en estas jornadas sobre el presente y el futuro vitivinícola se hablaron de muchos temas, se habló de muchas situaciones y se hablaron de ayudas, se habló de cómo la reconversión del viñedo ha ayudado o no a esta zona de la región de Murcia, y por primera vez un representante del Ejecutivo Regional estuvo en Jumilla poniendo algunas cifras sobre la mesa. Algunas de ellas ya las había adelantado Agapito en los programas anteriores, porque hablamos del arranque del viñedo y cómo estaba perjudicando a esta zona, y él también hablaba de algo que quiero que analicemos con los dos representantes de los sindicatos aquí en Jumilla, que es esa pérdida de derechos, ¿no? Él por primera vez se puso sobre la mesa una cifra que alarmó un poco a todos, porque se había hablado de cifras, pero nunca se había dado una cifra oficial, y es que otras comunidades autónomas han recibido cerca de 1.000 hectáreas de derechos de viñedo de esta zona, lo que significa un 5% de la superficie plantada en la región de Murcia. Yo no sé si eso es mucho o poco. En un año. En un año, exactamente. No sé si es mucho o poco para la gente que nos ve, porque parece que un 5% no es mucho, pero estamos hablando de una pérdida de derechos importantes que no se van a poder recuperar. No sé, empezamos por Antonio, que fue uno de los organizadores, ¿no? Porque fue el sindicato UPA quien organizó estas charlas. La organización UPA organizamos estas jornadas. Hace tiempo que las queríamos hacer, lo que pasa es que se han ido dejando. Ha dado casualidad que este año se han hecho otras dos jornadas más. Hice un evento en Bodegas Cooperativas, que hizo el ciclo de economía de la región de Murcia, y después hizo otro que lo hizo, me parece que La Verdad, y 7 días. Con lo cual digo, vaya, para un año que me se ocurre ya eso, y tengo que atrasarlas. Y encima ha coincidido también este año con el tema de que ha sido un año, una campaña compleja, complicada, peculiar, y ha coincidido, es decir. Pero las jornadas era hace tiempo que se querían organizar. Y bien, la verdad es que bien, yo ya lo dije en la presentación, estas jornadas no van a ser la solución al sector, pero bueno, se pueden sacar conclusiones, se pueden ver el sector desde todos los puntos de vista. Estaban enfocadas mucho a los viticultores, lo que pasa es que el presupuesto no va para más, y hubo un cupo, y las que fueron, por la mayoría eran afiliados de UPA, pero estaban enfocadas sobre todo para los viticultores, para que vieran el tema del viñedo, el tema de la situación del sector vitivinícola desde todos los puntos y todos los ángulos, y para que se vieran la situación y la problemática, que ellos saben realmente, porque la viven, pero que para verla. Y la verdad es que estuvo bien. Sobre la pregunta que me acabas de decir de los 1.000, los 1.000 ya es una cantidad importante y un porcentaje importante. Lo que también hay que ver, esas 1.000 hectáreas, ¿cuáles son? Las de máxima producción, las de pequeña producción, normalmente son las de baja producción, de rentabilidad, las que se llaman uvas de calidad para vinos de calidad. Eso para mí, más que la cifra que ya te digo y más que el porcentaje, es que ahí es donde se está yendo la parte de la calidad. Ese para mí es el problema de las 1.000 hectáreas. Y luego que son hectáreas que, como dices, cuando salen de tu sitio es como cuando dices las empresas salen de una región para que luego vuelvan, es difícil, lo mismo no vuelve. ¿no? Y tenemos una fecha límite ahí que nos va a impedir precisamente la vuelta. Agapito, esto es algo que usted había hablado durante los últimos programas, y es precisamente un problema que, pues, no sé si alguien se había tomado en serio hasta el momento, ¿no? Como decía Antonio, no es ya que sean 1.000, ¿no?, derechos que se pierdan las 1.000 hectáreas, sino que estamos hablando
de esas uvas que caracterizan esta región o caracterizan esta zona de la región, que son esas viñas de vaso que producen calidad, ¿no? Las que se están arrancando precisamente porque el secano no es rentable. Bueno, el tema, yo quiero dar datos reales, porque se habla de 1000 hectáreas así como si fuese muchísimo, son muchas. Pero en la región de Murcia, desde 1990 a 2016, se han arrancado 45.000 hectáreas de viñedo. Datos oficiales del Ministerio. ¿Qué quiere decir? Que eso ninguna región de España vitícola ha ocurrido. 45.000 hectáreas. En el mismo periodo, en el término de Jumilla, se han arrancado 21.000 hectáreas de viñedo. Entonces, viene el consejero a decirnos que se han arrancado 1.000 hectáreas en el último año, 1.000 contra 45.000 o contra 21.000 perdidas, es una risa. Si de esto tenían que darse cuenta mucho antes, si es que esto son publicaciones de ellos, no son mías, son del Ministerio y de la Consejería. Entonces, decir que se han arrancado 1.000 hectáreas y como dijo en la prensa en el mes de julio o agosto el mismo consejero que era debido a la sequía, y eso da risa a la sequía. Todo eso se debe a que el viticultor no gana dinero con la uva en Jumilla, en el término de Jumilla. Otra cosa es la denominación de origen Jumilla, en el que hay 6 pueblos de Castilla-La Mancha, concretamente de Albacete, en el que sí le es rentable el cultivo de la uva. ¿Por qué? Porque pueden producir 3 veces lo que produce un viticultor de Jumilla. Si un viticultor de Jumilla ingresa 2.000 euros por hectárea aproximadamente, un viticultor de Castilla-La Mancha puede ingresar 5 o 6.000 euros. Esto es con unos números más bien un poco altos. Sí, 2.000 euros por hectárea que normalmente es menos. Pero como hay por ahí, hay quien dice que están pagando Jumilla 1 euro el kilo de uva, yo le he hecho un cálculo aproximadamente a 0,40 o 0,45, que veríamos si sacábamos esa media. Es decir, que el problema que tiene la región de Murcia es las 40.000, Jumilla las 20.000 arrancadas. Y si se sigue así, en 2 o 3 años en Jumilla quedarán 6.000 hectáreas de viñedo, que serán fundamentalmente las que tienen las bodegas. Pero hay que analizar este tema bien claro, de que la mayor parte de este problema viene de que el organismo competente, que es el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jumilla, no controla las producciones de los pueblos de Castilla-La Mancha y no les hace jugar el mismo partido que pueden jugar los viticultores de Jumilla, que ponen el nombre, que ponen la calidad y que ponen los vinos de Jumilla en todo el mundo. Cosa que los pueblos de la provincia de Albacete no hacen, porque embotellan 4 botellas de vino, metafóricamente hablando, al lado de lo que se produce en Jumilla. Por tanto, hay que hacer jugar a la provincia de Albacete el mismo juego que los viticultores jumillanos pueden jugar. Y a partir de ahí, en el que están igualadas las condiciones, veremos si aquellos señores con las mismas producciones que producen los viticultores de Jumilla quieren jugar con nosotros, o quieren irse, o quieren jugar a vino de mesa, o a qué juego quieren jugar. Pero el organismo, que es el Consejo Regulador, no actúa de tal forma para que el partido sea equilibrado. Y como anécdota metafórica, un poco por hacer un poco de risa, tampoco está bien, creo yo, que el presidente del Consejo Regulador arranque viña y ponga almendros o ponga olivos, como parece ser que está poniendo. Entonces, si es el máximo responsable, ¿por qué juega a eso? ¿Por qué no pone viña? Esto es para echar una risa, ¿no? Bueno, vamos con el presidente de Asaja, Francisco Bravo. No sé si coincide con Agapito que la principal pérdida de viñedo es esta, ¿no? En la falta de rentabilidad del agricultor. Se hablaba de que en los últimos años los terrenos que se han comprado, donde se han plantado, donde se han recuperado, están en manos de bodegas, porque el pequeño agricultor termina por tirar la toalla al final. El agricultor no puede vivir, evidentemente, con los precios que estamos trabajando estos años. Evidentemente, aquí hay una cosa clara.
Cuando las bodegas siguen plantando, cuando las bodegas siguen trabajando, es que hay demanda. Cuando cada año se embotella más de lo que se embotellaba el anterior y hacen una muy buena labor, porque Antonio como yo sabe que están trabajando mucho y que cada año se consigue más, se conquistan nuevos mercados, se llega a otros sitios. Lo que no es de recibo es que año tras año eso vaya pasando, pero sin embargo el agricultor vea precios inferiores año tras año. Puede haber años puntuales donde parece que mejora un poquito y luego llegan años como estos pues que son prácticamente nefastos. Entonces el agricultor, como no puede vivir, como no puede trabajar en algo que no olvidemos que es cultura, que estamos hablando, podemos hablar de otro tipo de cultivos, pero es que además el viñedo es cultura de nuestra tierra. 400 años. Y estamos permitiendo, sin querer, o porque al agricultor no le queda más remedio, evidentemente, si el agricultor no tiene rentabilidad y no puede trabajar, pues no le queda otra, porque a lo único que le puede sacar 2 duros es a los derechos. Al kilo de uva no se le saca un dinero. Entonces, algo mal estaremos haciendo o algo no estaremos haciendo correctamente cuando, con un sector que está en auge, con un sector que parece que cada vez tiene un valor añadido muy elevado que se está consiguiendo, no somos capaces de repercutirlo al agricultor. Evidentemente el agricultor, sea una persona que lleva toda la vida en esta, sea un pequeño agricultor, como sea una mediana explotación, es una empresa. Tiene que pagar préstamos, tiene que pagar a sus proveedores, tiene que pagar a sus empleados, tiene que pagar la seguridad social y por tanto tiene que tener una rentabilidad, que por lo menos no pierda dinero. Si estamos hablando de que hay simulaciones de costes que podemos estar hablando, ¿no, Antonio? Me parece que hablaban de 40, 45 céntimos en el mejor de los casos. En el coste, pero sí, en regadío. En regadío, en secano se va casi a 60. Si estamos hablando de 60 céntimos y luego podemos estar hablando con suerte, rozan los 29, 32 céntimos. Entre 30 y a lo mejor, según el 40 céntimos. El año pasado, el año dinero sistemáticamente año tras año. ¿Qué le queda? Lo que está pasando. Y realmente, en esta zona, los únicos que están comprando derechos son las bodegas hoy por hoy. Lo cual quiere decir que hay un interés en el producto. Se habla de la calidad, se habla de, como decía Antonio bien dicho, son 1000 hectáreas, pero 1000 hectáreas de las mejores cepas, de las que ellos mejor que nadie saben tratar, saben cuidar y saben elaborar los caldos que están elaborando. Entonces, es una pena que estemos permitiendo que esto esté ocurriendo. Todos, todos dentro de... Hay que lo solo hablábamos en las jornadas anteriores que se hicieron, o lo que se habló, que todos tenemos que intentar pelear hacia el mismo lado. Porque si esto pasa mañana... Dios quiera, llega a donde tiene que llegar y se consigue algo, si no hay viñedo, entonces ¿qué hacemos? ¿Nos dedicamos a otra cosa? Decía Francisco que la viticultura, el cuidado de la uva aquí en Jumilla es cultura, 400 años, se habla de 5 siglos, creo, sobre cultura aquí en esta zona de la región de Murcia. Vamos a escuchar las primeras declaraciones del consejero al hilo de esto, al hilo de la monastrel, que es el valor añadido, ¿no?, que tiene esta zona. Vamos a escuchar al consejero y de vuelta analizamos sus palabras. Para nosotros es fundamental y es una estrategia de gobierno la conservación de las plantaciones de viñedo en la región de Murcia. Sin esas plantaciones de viñedo, lo comentaba Marcos, la semana pasada estuve en Aragón y no es el problema que tienen ahí, ya es el abandono. O sea, no podemos llegar al abandono porque una vez que hay un abandono ya no hay vuelta atrás. Tenemos que evitar la pérdida de población y para eso tenemos que garantizar la rentabilidad de nuestros cultivos. ¿Cómo garantizamos la rentabilidad de nuestros cultivos? Pues tenemos diferentes líneas. Una de las líneas, lo has hablado, es la comercialización. Tenemos una monastrel que prácticamente tenemos casi el 50% de la monastrel en la región de Murcia y que no se puede cultivar en otros sitios y la podemos poner en ese valor añadido. Pues monastrel, hemos hablado con algunas bodegas y estamos viendo estrategias a largo plazo para garantizar a los agricultores que obtengan una rentabilidad, pero que sepan lo que van a tener ya. Tuvimos que actuar como gobierno regional para elevar los precios por la el bajo coste que tenía al principio de campaña y tuvimos que ayudar y incentivar a que no se hubiera pagado la uva por debajo de los costes que, bueno, pues este año, por desgracia, pues se produjo esa descompensación. Por desgracia, nuestros secanos, pues cada vez son secanos más rabiosos, el cambio climático, como queramos llamarle, pero ¿cómo competimos contra el cambio climático? Pues con las plantaciones. Si no hay plantación, ¿quién es el mejor aliado medioambiental? El agricultor, y ustedes lo saben. Para eso, pues con el IMIDA estamos trabajando en mejorar la monastrel y adaptarla a que tenga una mayor rentabilidad y una mejor calidad
del cultivo adaptada a nuestro medio climático. El pie franco ha sido uno de los objetivos de este Gobierno y lo hemos y estamos en conversaciones con el Ministerio para que el pie franco pues sea una realidad, y de hecho llevamos reclamándolo y yo creo que en breve probablemente tengamos buenas noticias. Estamos viendo esa calidad diferenciada también, que es ese valor añadido que podemos darle al agricultor para que el agricultor tenga una mayor rentabilidad. Y también uno de los factores, y me lo habéis oído hablar muchísimas veces desde la primera reunión que he tenido con el ministro, la pérdida de esas 1.000 hectáreas que tenemos recientemente, ese 5% de los derechos de plantación, de la pérdida de un valor productivo que está creando tensiones entre los territorios y no podemos soportar esas tensiones. No se nos puede ir nuestra forma de ser prácticamente para que se produzca, porque hay una mayor rentabilidad en otras tierras. Entonces, hemos reclamado al Ministerio para que lo incluya en los decretos y que parece ser que probablemente nos cedan a las comunidades autónomas que podamos limitarlo. Habéis hablado de ese casi 50% de pérdida de producción, de algo que sabemos que siempre esas cepas que se han ido arrancando ahora serían valiosísimas, ¿no? Entonces tenemos que evitar que se siga, por ejemplo, arrancando las cepas de monastrel, ¿no? Lo que no queremos es que el agricultor tenga que necesitar esos apoyos, sino que tenga una rentabilidad por sí mismo. Nosotros creemos que es una prioridad la agricultura en la región de Murcia, sobre todo en las zonas de interior, y queremos reconvertir la política agraria común para redirigir esa comercialización del valor añadido que tienen los cultivos de interior. Bueno, acabamos de escuchar a Miguel Ángel del Amor, es consejero de Agricultura en la región de Murcia. Ha hablado de muchas cosas, pero sobre todo ha puesto el acento en la rentabilidad, en la comercialización, en las estrategias para el agricultor para que tenga rentabilidad y también esa pérdida de derechos, y ha hablado de que se le ha planteado al Ministerio de Agricultura que sean las comunidades autónomas las que a través de un decreto tengan las competencias, ¿no?, para evitar ese trueque o esa huida a diferentes comunidades autónomas de esos derechos de plantación y que luego no puedan volver a su lugar donde estaban los agricultores trabajándole, ¿no? ¿Quién comienza? ¿Quién le quiere dar respuesta a Miguel Ángel del Amor? No sé si se sienten identificados con lo que dijo o si conoce bien la realidad del sector o por el contrario no. Yo lo que considero que no se conoce realmente la realidad del sector. Lo primero que hay que decir es que el agricultor, el viticultor en este caso, no se va del sector porque le da la gana. Se va porque no es rentable, porque no es interesante y porque no es atractivo. Es decir, se va por eso. Tú puedes poner todas las pegas, es decir, ahora mismo el arranque de viñedo y pasar de derechos ya de por sí están establecidos por normativas a nivel europeo. Es decir, tú ahora puedes poner más limitaciones, pero al final si no los vendes, si no estáis rentable, pues no los venderás, pero no seguirás cultivando. O sea, aquí más allá que se pueden limitar, pueden poner pegas, pero aquí lo que hay que intentar es que al agricultor le sea rentable el cultivar el viñedo, le sea atractivo. Eso es sobre todo el viñedo que estamos hablando, claro, de secano y como él decía, de pie franco. Al final, porque aquí se pueden poner limitaciones. Se pueden poner, como he dicho, lo del tema de las ayudas que están llegando y eso está manteniendo que nos vaya. Al final las ayudas están muy bien, las limitaciones están bien, pero al final lo que tiene que haber por todo encima de todo es que el agricultor, como empresa, grande o pequeña, tiene que ser rentable. Si no es rentable, pues te que poner mil pegas, pero tú abandonas al final el cultivo. Y a veces no es solo el cultivo, es que a veces hasta la profesión. Agapito. Le paso el turno a Paco y yo con lo que quede hablo yo. A ver, principalmente, y al hilo de lo que decía Antonio, por decreto tú no puedes limitar la venta. Aparte de que yo entiendo que no está en la competencia de las comunidades autónomas porque hay una ley que acaba de salir en el BOE, que se está del potencial vitivinícola, donde se recogen los parámetros de cómo hacer o de cómo se tienen que articular los derechos. Si es verdad que hay DEOs que lo que están haciendo es imponer que eso no ocurra o no dejan que entren derechos que vengan de otros sitios. Entonces, eso a nivel de DEO... La última que ha cerrado de la semana pasada o la anterior, Rueda. Ha cerrado. Aquí se estaban yendo casi todo a Ribera del Duero y a Rueda. Entonces, si nosotros por decreto, y lo ha dicho bien Antonio, limitamos que el agricultor pueda vender, pues lo que podemos hacer incluso es que el poco rendimiento que puede tener un agricultor para poder subsistir es vender esos derechos. Lo que hay que hacer es que no los tenga que vender porque le pueda sacar una rentabilidad y pueda trabajar con ellos. ¿Qué mejor producto que eso?
A ver, defendemos la Monastrell para arriba. Hay quien está pagando las varietales más caras que la propia Monastrell. Entonces, sí, la Monastrell por arriba, la Monastrell por abajo es nuestro estandarte, pero luego vas a bodegas y ves precios donde la Monastrell parece que es plato de segunda mesa. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, que la realidad luego es el viticultor y el bodeguero, pues la realidad del sector no es solo decir que como somos los únicos que tenemos Monastrell o que tenemos un 50%, pues tenemos que ir a muerte con el tema. Tiene que ser rentable, ¿vale? Y luego a la hora de las ayudas, sí, vale, se están sacando proyectos de reestructuración. Los anteriores, desde mi punto de vista, fueron nefastos. Es decir, te sacan un proyecto de reestructuración donde lo único que podías hacer era pasar de vaso a espaldera. Cuando en la DEO Jumilla, la zona de regadío es Castilla-La Mancha y la zona de secano es la región de Murcia. Entonces, si tú solo me permites o bien cambiar a espaldera o bien cambiar de Monastrell a otra variedad, flaco favor estamos estás haciendo. Cargando lo que estamos. Y ahora, por ejemplo, en la última reestructuración que ha salido, pues vale, sí, venían los borradores, lo sacaron en 15 días. Había que hacer el proyecto de reestructuración con la Semana Santa por medio. Entonces, muchos agricultores, el que está pensando siquiera en hacer cualquier tema de reestructuración o acercarse a ayudar, pues es que ni se lo pensó, no puede entrar, porque luego esas ayudas, si además no contemplan que el agricultor, los medios propios del agricultor, muchas veces donde se puede ahorrar un dinero, donde claro, el mayor problema es comprar la planta. La planta sí, no te queda otra que ir a comprarla y se tiene que subvencionar, pero si un agricultor en un momento dado puede, por medios propios, hacerte ciertas labores, todo ese tipo de cosas, hay veces que no solo decir que se van a sacar. Y luego el plazo, perdona que te interrumpa, luego el plazo es limitado, es decir, tú tenías que arrancar y antes de 3 años tenías que tener la plantación puesta. Si lo hacías sobre planta injertada no había problema, podía llegar. Pero si lo hacías sobre planta de borde para luego injertarla, no llegabas a tiempo. Entonces, que sí, que está muy bien, pero hay que ser realista, por lo que es, sí que hay un desconocimiento del sector. Entonces, a la hora de articular esas ayudas, oye, quizá pueda ser también que nosotros tengamos una parte de culpa y no hayamos hecho la presión que teníamos que hacer en su momento. Sí, en esto, Paco, yo tengo claro que en el problema del sector, que no solo es el precio de la uva, que es el más importante y el más mediático y el que más nos llega, que hay muchos más problemas. Como parte del sector, como agentes del sector, tenemos nuestra parte de culpa, de responsabilidad, pasa unos más que otros. A lo mejor, pero es que eso es lo importante, hay que reconocer qué es lo que estamos haciendo mal para poder hacer las cosas bien. Mientras no reconozcamos eso y mientras no seamos conscientes de que aquí no depende si las viñas de Antonio, las de Paco, las de Juan, las de Sebastián, aquí depende que un montón de viñedos se va a ir, que eso va a repercutir, a lo mejor también en alguna bodega, que va a repercutir en la comarca y va a repercutir al final en social y económicamente en las comarcas. Es decir, estamos tratando un problema que va más allá de los viticultores, que ya por sí ya afecta a los viticultores principalmente. Rápido. Bueno, se olvida de un tema y es que Murcia, la que hace tercera reconversión, creo, hacia detrás, estaba considerada como zona 1 en el tema de las subvenciones, del importe de las subvenciones, en el cual la ayuda al viticultor era del 75% de la inversión. Las últimas 2 reconversiones, no se sabe por qué, supongo que habrá razones, se ha quedado en el 50%. Cuando a un viticultor le digas que le vas a dar el 50% de la inversión, si es particular, no puede, porque tiene que gastar muchísimo más dinero, tiene que absorber además el IVA, porque una empresa puede luego deducírselo, lo cual hace inviable el tema. Y por ejemplo, por poner un ejemplo, Extremadura, alrededor de 70 a 80 mil hectáreas de viñedo, con todo el agua del mundo, con muchísima más lluvia que aquí, con unas producciones bestiales, a 2 pesetas el metro cúbico. Tiene el 75% de subvención. De fondos FEDER, publicado en el boletín de Extremadura, lo llevo aquí el boletín en el teléfono, las subvenciones en el año 18 que estamos estaban cuantificadas en 8 millones de euros. Del boletín de octubre del 18 han llegado a 21 millones de euros, de 8 a 21. En Murcia,
parece ser que no es que lo hayamos multiplicado por 3, sino que parece ser que el año pasado se devolvieron de esos fondos 3 millones de euros que no se habían invertido. En cuanto a el 5% que dice el consejero que representa el arranque de Viña, matemáticamente yo sobre 9.000 hectáreas que hay en el término de Jumilla son 5 por 9, 45, me llevo 450 hectáreas. Luego debe de ser el 10 o el 11%. El señor consejero no sé cómo andará en matemáticas, pero parece ser que la cosa anda entre el 10 y el 11%. Y luego defiende algo que han presentado estos dos señores que hay aquí. Yo siempre me creo amigos por todas partes. Y más la COAG, sí, han presentado un escrito en la consejería del cual él habla, de que se autorice la plantación de pie franco. ¿Tú sabes lo que es el pie franco? El pie franco es que se cogen los sarmientos de la cosecha de ahora, se seleccionan, se hacen gavillas, se ataban, se pelan, se entierran para plantar al año que viene. Todo eso se prohibió y está completamente prohibido por la famosa plaga de la filosera que acabó con la mayor parte del viñedo, y de ahí nació el barbado borde, o que nosotros llamamos, para luego plantar. Científicamente el consejero debe de tener algún respaldo de algún equipo de biólogos o de especialistas que le están diciendo que solicite al Ministerio la plantación del pie franco. Deben de saber mucho en Murcia de esto, cuando realmente está prohibido en toda Europa. No tengo más que añadir. Bueno, pues vamos a otra parte más de esa charla, sobre algo que decía el representante de UPA, que preocupa a los agricultores, que no es la solución obviamente, pero que sí que pasa por ser parte de ella, ¿no?, que es el precio de la uva. En esa futura mesa del vino que se va a convocar, el consejero hablaba en la anterior intervención de que había habido una reunión pedida a través de los diferentes sindicatos, precisamente por esto, ¿no?, porque este año apenas se llegaba ni se rozaban los costes de producción. Vamos a escuchar al consejero a propósito de esto, ¿no?, del precio, de cómo se ha pagado la uva y cómo se debe de pagar. Es importante que sepamos los costes reales de producción. Tenemos que saber lo que cuesta producir para pues fijar un precio, y esos precios, lógicamente, tienen que ir bajo unos estándares de calidad. Esos estándares de calidad hay que definirlos claramente para que las bodegas y demás, pues que sepamos con qué cartas estamos jugando unos y otros. Decía Miguel Ángel del Amor que hay que saber lo que cuesta producir para fijar esos precios, ¿no? Yo creo que se ha dicho aquí en el principio de esta charla, de esta tertulia, lo que cuesta producir, porque hay unas estimaciones, ¿no?, en regadío y en secano, ¿no? En secano habíamos estimado que cerca de unos 60 céntimos, ¿no?, sí, por kilo, y este año creo que no se llegaban a pagar ni a 30, ¿no?, ni a 40, que era lo que... Sí, los costes están hechos en base, bueno, la verdad es que la Organización Agraria tuvimos cierta discrepancia con la administración, pero al final aceptamos los estudios que había hecho la administración, y por sobre 60 aproximadamente, arriba abajo en secano, y en regadío entre 40 y 45. Pero esos son precios de hace un par de campañas. Ahora lo mismo con los costes de gasoil y demás, mejor hemos subido más. Eso se inició porque, ante la ausencia de querer hablar de precios, bueno, vamos a hablar de precios de uva, y a trabajar, y para saber. Y luego también estamos dispuestos a que también se haga un estudio sobre lo que vale elaborar una botella de vino, tanto si va a granel como embotellado. Sabemos las limitaciones, y en eso a veces se agarra, de que el Tribunal de la Competencia no nos deja hablar de precios, llegar a acuerdos, aunque ahora en la próxima PAC se está estudiando lo de la organización conjunta, pero que de momento no hay mucha intención. Empezamos por eso, porque bueno, vamos a empezar por algo, sí, pero ahí estamos, solo sabemos los costes de uva. ¿Cuánto vale la elaboración de vino? Hay una cosa bien clara, en eso yo tengo claro, que para que la uva valga dinero, el vino tiene que valer dinero, y a partir de ahí que vaya repercutiendo. Y si no, pues si no repercute, si es que no da más vueltas, si es que están los datos, si es que está la realidad, si es que aquí no es que aquí podemos discrepar sobre si una cosa es otra, pero la realidad es que cada vez hay menos viticultores, cada vez hay menos hectáreas, y esto es por algo, porque no es rentable.
Y lo demás, pues puedes ponerle trabas, lo que quieras, pero al final, si tú no es rentable, pues te vas. Se refería a la ley de competencia, te impide fijar un precio, impide acordar un precio al que se pueda pagar, pero es verdad que no, sí que lo que habrán los... no, por ejemplo, a título individual no, a título individual tú puedes negociar. A título colectivo, a título colectivo de que una plataforma o unas organizaciones vayan a negociar, no. Claro, estamos hablando a título colectivo, pero sí que estáis pidiendo a los agricultores, o los agricultores pedís en general, que es verdad que no se puede fijar un precio de salida, no podemos decir, pues todo vamos a pagarlo tal, pero sí que hay unos mínimos sobre los que no se pueda bajar, es decir, que tengamos un suelo sobre el que nunca debiera bajarse ni el secano ni el regadío, que serían esos precios, ¿no? 60 céntimos en secano y esos 40 céntimos o 40 y algunos en regadío. No sé si lo que dice el consejero Agapito se ajusta a la realidad del sector, ¿no? En esto que hablaba de que se habían reunido para solucionarlo, y lo que también avanzó, que no lo hemos podido escuchar, pero ya le decimos a los espectadores, lo de la reunión de la mesa del vino, que sí que parece que antes de que termine el año, parece que se ha planteado una reunión. Antes que termine el mes. O antes que termine el mes de noviembre, pues mejor. Yo, si no recuerdo mal, y probablemente Paco, Antonio deben de saberlo, creo que cuando estaba de consejera Martínez Cachá, ¿era? Adela Martínez Cachá. Ya se hizo una especie de convenio y se redactaron un acuerdo en el que intervinieron sindicatos y bodegueros y asociaciones. Parece ser que se redactó un documento hace ya 2 o 3 o 4 años sobre este tema. Con Adela se empezó a estudiar el tema de los estándares de calidad. Y otra cosa era los estándares de calidad. Es decir, para determinar y acabar en el tema. La idea era que, en las bodegas existen estándares de calidad, cada bodega aplica los suyos, entonces una de las cosas que se ha ido planteando, era al hilo de respetar los contratos que existiesen, que fuera obligatorio que hubiera contratos a la hora de que se vendiera o se hiciera cualquier transacción comercial entre la bodega y el viticultor. Y sobre eso la ley es curiosa, porque no permite que haya negociación colectiva, como tampoco permite vender por debajo de coste. Lo que pasa que lo primero se impide y lo segundo no. O sea que no lo acabo de entender. Pero lo que se estudiaba era, por un lado, eso. Se hizo el famoso escandallo de lo que costaba un kilo de uva, nunca se hizo un escandallo de 1 litro de vino a granel, y luego lo que se intentaba estandarizar era que esos parámetros de calidad fueran estándares para todas las bodegas donde se interviniese. Entonces, de esa manera el agricultor podía saber qué le iban a valorar para mejorar su precio a la hora de trabajar y llevar el producto a la bodega. Eso se quedó estancado ahí, se paró completamente. Y de hecho en la última reunión que tuvimos en septiembre, cuando toda esta historia, le volvimos a decir que por favor, ¿qué pasaba con eso? ¿Cuántos años hace de eso? De eso hace 2 años. 2 años, sí. Nada más llega Adela y bueno, es que también, claro, es que llevamos una racha que hemos cambiado 3 veces de consejero y 2 de príncipe de la comunidad autónoma. Eso también te condiciona. Empezamos por los costes de uva, empezamos luego por seguir más. Luego se creó la mesa con el otro consejero, pero al final es que no nos reunimos una vez al año. Parece que vamos allí a juntarnos. Y una vez al año cuando llega la cosa llorando, a un límite. Y en septiembre en plena vendimia. Pero es que es muy sencillo dar una conferencia y decir vamos a estudiar el precio mínimo y tal, y no os preocupéis, que lo miraremos, que tal y que igual, y dentro de un año pues volver a decir lo mismo, se quedan tan anchos, que es lo que normalmente está pasando. En el altiplano, yo creo que el altiplano está... El tema de agricultura está olvidado de la región de Murcia. El altiplano somos... En varios más temas. Más temas también. Estamos ahí un poco olvidados. Pero aparte, cuando tú analices el precio, el costo de 1 kilo de uva en Jumilla, insisto, y 6 pueblos de Albacete, no tiene nada que ver el costo de un secano de Jumilla, de un regadío de Jumilla, de un secano de Albacete, de un regadío de Albacete. ¿Por qué? Porque la pluviometría no es la misma, el precio del agua no es el mismo, las producciones no tienen nada que ver de unas con otras. Por tanto, habría que hacer 4, 5 o 6 precios de costo distintos. Entonces, ¿de qué está hablando este señor? No, pero empezamos por tener uno de referencia, ¿no? Y aparte, dentro de cada término municipal... Sí, pero perdóname... Cada viña... Antonio, perdóname, tú pones un precio de secano de aquí y produces 1 kilo, 1,5 kilos. Sí, y te vas a Montealegre y produces 3 o 4 kilos. Sí, ¿A quién estás beneficiando? ¿A los de Jumilla o a los de Albacete?
Porque el de Albacete va a cobrar 3 veces lo que tú. Ya. ¿Sí o no? No, ya, pero el tema era por empezar. No, pero se enfocó en la zona, se enfocó en la zona de aquí, se enfocó en la parte. Pero dice, bueno, aunque el otro gane más, por lo menos yo lo estoy perdiendo. Pero es que, claro, tú como dices, claro, pero el que tiene que comprar el agua dice, ¿por qué voy a pagar allí? Se están ganando el triple, claro. Sí, y en el riego igual, porque, mira, el otro día en el anterior programa vino Margarita, no sé si la escucháis cuando el tema del precio del agua, ¿te acuerdas el precio que dijo que estaban pagando en Ontur el agua? No recuerdo, pero era, como él ha dicho antes, no sé si ha dicho que en Extremadura eran a peseta y 2 media, pesetas al metro cúbico está en pues Extremadura. algo parecido. Pero ahí en Ontur. No, yo en Ontur bastante tengo creo que andaba alrededor 10-12 céntimos. ¿Cuánto es aquí? Pues aquí puede rondar un precio de agua buena, que se suele decir, pues te puede rondar entre 25 y 30 céntimos, y a lo mejor pagas a 10-11 céntimos, pero aguas con un alto grado de salinidad y no de tan buena calidad. Que si no las mezclas no puedes trabajar con Entonces, ¿cómo vamos a establecer una política de costos con unas diferencias tan grandes? No es posible. El tema es que cuando tú vas a Murcia y hablas con el consejero, hablas del tema de Jumilla y aparte, hablas de lo que le interesa de la región. Como el representante también hablamos de Bulla y hablamos de Yecla. Claro, pero nos olvidamos de los 90 millones de kilos. El tema es que la interconexión, es decir, a veces se han marcado fronteras, como en muchos sitios, pero las fronteras no evitan la interconexión. Tenemos un ADEO que está en 2 regiones. Y ya no solo que están en 2 regiones, sino con unas características de una parte y de otra. Para empezar, más allá de las concesiones de agua que puedan tener y de pozos, como aquí puede haber en Jumilla, están los riesgos sociales que aquí no se admiten. Muchas no se admiten porque en su día se dejaron de admitir y entonces una viña al lado de otra, simplemente porque pasa una línea imaginaria de eso, al lado tiene el goteo, aunque sea nada más que 700, 800 metros. Sí, en el momento oportuno cuando hace falta. Al otro lado nada. Es decir, ya de momento, aunque es legal, porque según dice que es legal, yo no voy a decir que no es legal, pero no es justo. Una cosa es lo legal y otra cosa es lo justo. Es decir, ya empezamos ya con diferencias. Eso para empezar. Luego más allá, si encima, por las características del terreno y del clima, encima producen más, pues ya tenemos muchas más diferencias. Y estás poniendo el nombre. Vamos a avanzar porque si no nos estamos estancando en algunas cosas. Hemos hablado que hemos puesto voz o le hemos dado la palabra a través del vídeo al máximo representante de los agricultores de la región de Murcia, que en este caso es el consejero. Pero ahora tenemos a una parte que nunca ha estado en este programa, hablando de viticultura, que es la parte de la bodega. Y en concreto en esa ponencia tuvisteis a Joaquín Hernández, que es de la bodega o cooperativa BSI, que agrupa a un importante número de agricultores en Jumilla por la aportación de sus uvas. Vamos a ver lo que él aportó, lo que él expresó o cómo él analizó esa pérdida de monastrel que se está produciendo en esta zona de Jumilla, en esta zona de la denominación de origen de Jumilla. Yo, que tiendo a alargarme cuando hay un tema de esto, sí quiero decir 4 cifras y luego 2 ideas. Porque lo ha dicho Juan Antonio. Las hectáreas que había en la región de Murcia en el año 80 de viñedo eran 73.000. Los últimos datos de capacidad productiva en la región de Murcia son menos de 23.000 hectáreas, sobre 23.000 hectáreas. Hemos bajado un 69% el viñedo en la región de Murcia. De esas 23.000 hectáreas, 6.000 son de regadío, el 25%. Es que digo estas cifras para ver si somos capaces de defender las cosas con propiedad. Castilla-La Mancha, es decir, la región de Murcia, el 25% del viñedo, 6.000 hectáreas, es regadío. En Castilla-La Mancha, el 49% es regadío. En Rioja, el 44% es regadío. Navarra, el 59% es regadío. Comunidad Valenciana, el 27% es regadío. Y en Castilla y León, el 32% es regadío. Pero es que además, como estamos ante un foro de gente que conoce el campo y la viticultura, esta zona, ya antes se ha dicho,
es en cambio climático la más dura de España y de Europa. Hay un estudio hecho por la Universidad de Francia en cuanto a cambio climático y estamos, es una barbaridad que no se publica demasiado, estamos en el extremo de cambio climático en Jumilla y nadie está haciendo absolutamente nada, sino como decía un bodeguero de la ciudad cercana de Yecla, Ramón de Bodegas Castaño, en las jornadas estas del Círculo de Economía en BSI en febrero, estamos consintiendo que vengan cultivos atípicos a nuestra zona del altiplano. Son palabras de literales de él que tuvieron bastante resonancia. Cultivos atípicos a la zona del altiplano que no sabemos por qué, pero sí tienen agua. Y sin embargo, nadie de nosotros no nos cogemos de la mano y nos buscamos que los cultivos tradicionales de toda la vida, pues no queremos que tenga agua. Lo que queremos es que tengan simplemente el agua necesaria para su maduración. Bueno, pues tenemos las valoraciones de Joaquín Hernández Muñoz, que como saben pertenece a BSI, habla de muchas cosas, sobre todo la cifra que pone es que la cantidad de cepas que tenemos en regadío aquí en Jumilla es el 25% frente a otras denominaciones de origen grandes productoras que además tienen, aparte del regadío, tienen la pluviometría, ¿no?, a su favor, como puede ser Rioja, como puede ser Ribera de Duero, y habla del 69% de la pérdida de viñedos. Son cifras que ya hemos estado aportando aquí, pero no sé qué análisis se hacen de esto otro que aplica, ¿no? Es decir, nosotros no podemos regar porque no se puede y sin embargo hay otros cultivos que no son autóctonos que están llegando y sí que pueden regar. Yo no sé, en los próximos programas vamos a querer abordar sobre este tipo de cultivos para analizarlo, pero... Está clarísimo por qué. O sea, Joaquín Hernández es un buen interpretador de los datos y de llevarse a su objetivo el planteamiento. Efectivamente que se han perdido 23.000 hectáreas en el término de Jumilla, como él dice. Efectivamente existe el cambio climático, que esto empezó Joaquín Al Gore, el vicepresidente de Estados Unidos, y hay un canal mundial que dice que sí, que él hace referencia a Francia. El cambio climático parece ser que existe, pero existe un estudio, cuando quiera se lo enseñamos, de 50 años en el término de Jumilla de la lluvia producida año por año en los últimos 50 años. Y en los últimos 50 años, más o menos, la pluviometría viene a ser la misma. Cambia en mes, cambia si ha habido tormentas, si han caído 40 litros, si han caído 5, pero ahí está. Además, me lo enseñó Alejandro, que lo tenía. 300, lo vimos la otra noche, no sé si lo viste. Y durante todo ese tiempo, lo que sí ha sido sostenible en Jumilla, en el término de Jumilla, ha sido sostenible la viña de Monastrera en Vaso. Durante 300 o 400 años. Eso ha sido perfectamente sostenible. Él parece ser que reclama agua para regar el viñedo, que está bien cuando hay una sequía para un riego de socorro, pero no para una instalación fija de riego, porque entonces produciremos todos los kilos que queramos, como está ocurriendo en nuestra denominación de origen. Dicen, los lechugueros tienen agua y nuestros viticultores no. Dice Joaquín Hernández, ¿pero por qué tienen los lechugueros agua y nuestros viticultores no? Porque criando uva no pueden salir para adelante, no pueden comer, y entonces arrancan la viña, venden los derechos y le ceden sus acciones a los lechugueros para que rieguen, porque si no la Confederación Hidrográfica le quita las dotaciones de agua que tiene porque no las utiliza. Pero fundamentalmente porque no es rentable el cultivo de la viña en el término de Jumilla, y la gente ha ido abandonando y la gente ha ido quitándose de en medio el viñedo. Usted es agricultor, conocerá amigos que no sé si han dicho hasta aquí hemos llegado y dan ese paso y ve esta situación, ¿no? La situación de que los agricultores dejan de cultivar sus productos autóctonos y lo dejan en manos del sector de la hortaliza. No es que tenga amigos. Yo mismo, que aparte de viticultor, soy de los que también puedo regar, aunque hago un riego, intento no pasarme las producciones y intento hacer calidad hasta cierto punto. Yo también me he pensado
el vender la plantación, vender el campo o arrendarlo, ¿por qué no? Es decir, tú al final llega un año tras año y empiezas a hacer cuentas y dices, pues al final, es decir, que no es ya, es que es algo... ¿Qué te has visto obligado a hacer el cambio? Aún no lo he hecho, pero que cualquiera no se ve obligado, sí. Entonces, se entiende que pero al final tú tienes que hacer tus cuentas. Al final el agricultor busca su rentabilidad. Si te pagan 700, 800 euros por hectárea por algo que realmente estás perdiendo dinero año por año, de por nada, por decirlo de alguna manera, sin hacer nada, pues el agricultor evidentemente tonto no es, blanco y en botella. O sea, tiene que ver su futuro y ese es el problema. Sí que es verdad que hay cultivos atípicos, sí que es verdad que hay cosas que a lo mejor están haciendo un uso intensivo de los acuíferos, pero porque hoy por hoy en Jumilla muy poca gente se plantea quién tiene agua hacia una plantación de viñedo y dedicarla a eso. ¿Por qué? Pues porque la rentabilidad que estamos, aún con agua, aún tal, si cumplimos la normativa de la ADEO y nos vamos máximo 8.000 kilos por hectárea, si solo hay que sumar 8.000 kilos por hectárea a 30 céntimos, yéndonos al máximo 30-35 céntimos, no sabe ¿qué necesita? 100 hectáreas para poder tener quien tiene 100 hectáreas. El problema es que no hay rentabilidad. Claro, no haber rentabilidad, el agricultor pues se tiene que buscar las habichuelas. No nos gusta, a mí no me gusta. A mí no me gusta que se cultive cierto tipo de cultivos en la zona, pero entiendo al agricultor que como no le queda otra, tiene que buscarse el pan para sus hijos. Y a lo mejor, como él dice, abandona, no solo eso, alquila por un lado, se dedica a otra cosa y resulta que vive. Pero rompiéndose los cuernos, perdón por la expresión, día a día en su explotación, al final lo único que hace es está pensando en qué le voy a dejar yo a mis hijos. No es la solución del sector, no es la solución de la comarca, pero al final es la solución a lo mejor individual de una serie de personas. Entonces, dices, bueno, al final dices, esto si no se puede solucionar, yo al final tengo que tomar una solución propia, es decir, individual. Pues vamos a hablar de rentabilidad precisamente, el análisis que hacía Joaquín Hernández sobre cómo pueden ser esos cultivos de viñedo rentables. La capacidad productiva de la región en el año 2007 era 96 millones de toneladas, en el año 2016 50. Digo esto porque hay otras regiones de España que han bajado el número de hectáreas, pero ha aumentado la capacidad productiva. ¿Por qué? Porque el viñedo no ha ido el agua al viñedo, sino el viñedo al agua. Y sabéis todos que estamos este año ante la cosecha histórica y récord de la Unión Europea. Y que hay en zonas en España que no se sabe lo que se va a hacer con la uva y el vino que van a tener. Y sin embargo, esta zona es la de menor rendimiento y producción de Europa. Y nadie hacemos nada más que quejarnos. Entonces, y tenemos a 4 pasos zonas que, según me dicen y hemos comprobado, y lo dicen, tienen 40.000 kilos por hectárea. Y yo veo los papeles de nuestros agricultores al 100%, sin mentiras, y tenemos de media 3.480 kilos por hectárea. Y sabéis que lo que estoy diciendo es verdad. Y este año, pues a lo mejor habrá habido 500 kilos más. Porque en Jumilla el 82% es puro y duro secano. Entonces, ¿por qué se ha arrancado el viñedo en la región de Murcia? Pues evidentemente por una falta de rentabilidad para el que lo cultiva, para el agricultor, porque no le llegan las pelas. Pero no le llegan las pelas de ninguna de las formas. Pero eso que es tan fácil de saber y de decir que lo sabemos todos, ¿es tan sencillo resolverlo como estoy yo diciendo y como lo vemos aquí? Pues bueno, pues esto es tan sencillo, como decía Silvano, como cuando llegue vendimia, se llama a la puerta de las bodegas y se dice, pues, como no me llega, pues págame 3 veces más. Esa no es la solución. ¿Por qué no es rentable el viñedo? Por eso he dicho lo de antes en Jumilla. Pues no es rentable porque el rendimiento por hectárea es muy bajo. Y aunque pagáramos el precio más alto, se pudiera pagar el precio más alto de la región más alta de España, no sería rentable para el agricultor. Parcelas con 1.800, 2.000 kilos por hectárea
no sería rentable para el viticultor. Aquí hay bodegas que pagamos algunas uvas el año pasado y el otro, de pie franco a más de 1 euro el kilo. Pero una hectárea a más de 1 euro el kilo, con 1.800 kilos, son 1.800 euros. Y además le decimos, deja así, vendime asado, a no sé qué, no sé cuánto. Una parcela con 20.000 kilos por hectárea en otros sitios, no voy a decir los 40, los 20, a 0,20 son 4.000 euros por hectárea. A 0,20, no, fíjate, voy a exagerar hacia abajo. A esa viticultura, a 0,20 es rentable. Bueno, parece que Joaquín Hernández deja entrever, no sé si yo lo he visto igual que ustedes, que la rentabilidad pasa por sacar más producción, más que por fijar un precio que fuera el que estamos hablando, ¿no? Que fuera un precio razonable de 1 euro, que sería el máximo de lo que podemos estar pagando. No sé si lo interpretan así o me equivoco yo. Si eso es así, pues está equivocado, porque si no riega, como he dicho en alguna ocasión, aquí lo que cae, el clima es el que es, las tierras son las que son y las cepas son las que son. Y por mucho que haga, pues se produce lo que se produce. Si por ahí, pues si tenemos que subir la producción, pues para solución el que tenga algo de riego y podrá añadirle más. Pero el que esté secano, ya puede dejar lo que quiera. La viña da lo que da. Agapito. Sí, o sea, es muy demagógico la explicación que da. O sea, juega a dos bandas con un discurso solo. Es decir, aquí el secano da una producción, normalmente en secano, las plantaciones, si no me equivoco, andarán de 1.500 cepas la hectárea. A 2 kilos, 3.000 kilos. A 2 kilos son aproximadamente 3.000 kilos. Si realmente el término de Jumilla tuviese sus 20.000 hectáreas, de las cuales 15.000 fuesen de secano, como la llegó a tener. E insisto, Castilla-La Mancha, los pueblos de Albacete no existieran en la denominación de origen Jumilla, con 3.000 kilos por hectárea, a un precio que estaría rondando el euro, 3.000 euros, no es mucho dinero, pero sería defendible. Pero ocurriría otra cosa, y es que el término de Jumilla sería suficiente para autoabastecer lo que se embotella. Y en unos años, con el prestigio y el nombre que está cogiendo los vinos de Jumilla, faltaría de esa uva, porque el vino de Jumilla sigue estando en el mundo entero, está cogiendo prestigio, está cogiendo valor añadido, y al tener las hectáreas, la mayoría de secano, el precio podría pasar perfectamente a 1,20, 1,30 el kilo de uva, sería rentable para el viticultor, y miel sobre hojuelas, el tema funciona. Lo que no puede funcionar es con 80 millones de kilos de uva de la provincia de Albacete a rendimientos de 10, 15.000, 20.000 kilos hectáreas. Ese es el gran problema, y que se dejen de historia. Decía Joaquín que no ha ido el agua a la viña, sino la viña al agua, en busca del agua. Sí, pero a ver, yo ahí veo una pequeña incongruencia, por decir pequeña, por decir algo. Vamos a ver. Yo entiendo que está diciendo que hay que ir a volumen. Llevamos... El viticultor. Llevamos años diciendo que el gran problema es la cantidad excedente de vino que hay en España, que el gran problema es que tiene que ir a granel porque todo no se puede embotellar, que el gran problema es que vamos a los volúmenes y no vamos a la calidad, y hoy resulta que para conseguir la rentabilidad del viñedo me tengo que ir a eso. No lo entiende. Es decir, eso es lo que da a entender. Yo no entiendo. Si eso es lo que yo he entendido, no lo entiendo. Porque si yo me tengo que ir ahora a todo lo que se ha conseguido embotellar y dar valor añadido, resultar que no es, si no me pagan más caro porque es que sobra uva, y Antonio como yo se lo hemos ido decir a muchísima gente en la mesa del vino y en la DEO, ¿por qué volumen? Entonces tengo que ir a volumen. Entiendo que a lo mejor sus palabras se pueden matizar y que él se refería a otra cosa. Jumilla es lo que es hace 400 años. No había sistemas de regadío por goteo. Se regaban ciertas zonas muy concretas de viña en Jumilla, tierras de hondo, tierras de tal. Entonces, si en un momento dado se han conseguido producciones, por la gran extensión que había. Y luego depende de los costes. 1.800 euros por hectárea en bruto
en una viña de secano, pues a lo mejor estás hablando de que pueda tener esa hectárea, pueda tener 80 a 100 euros de poda o pueda tener 80 a 100 euros de escarda, y si me puedo con la vendimia, claro, a lo mejor me quedan, bueno, lo hacemos más fácil, si me lo pagan a euro y tengo unos costes de 60 céntimos, me quedan 40 céntimos. De la otra manera es que pierdo dinero. O sea, vale que no es muy rentable, o hay que tener una gran cantidad de superficie para hacerse rico, pero de ahí a que una familia pueda vivir, o un viticultor pueda vivir de un volumen de hectáreas que él se puede trabajar en cierta medida, pues sí que sería una posible solución. La verdad es que, mira, todo tiene que ir porque para mí, el precio de la uva se pague y sea rentable. Y lo que hay que apostar mucho más es porque la diferenciación de calidades realmente sea de diferenciación. Que una uva por estar en DEO ya tenga un precio ya por sí por encima de la uva que no está en DEO. Que dentro de las uvas de DEO, la que cumple una serie de parámetros, que por ahí están los de los estándares de calidad, pues realmente se pague. Es decir, cuando tú cultives una uva que, bueno, yo voy a producir porque quiero o porque me interesa una uva, o porque la viña no me daba más, un viñedo que te dé 2.000 kilos, que realmente se pague con la diferencia de un viñedo que tenga 10.000 o 20.000. Sí, porque el que quiera seguir en el mercado del granele y se quiere dedicar a vinos de mesa, oye, pues sí, por ahí va. Pero que por lo menos las personas, y que afecta a gran parte del término de Jumilla, principalmente al vino de Jumilla, es esa diferenciación de calidad que realmente se note, que no haya unos céntimos de peseta entre una uva y otra. Es decir, si no dices, bueno, pues yo qué estoy haciendo. Vamos a avanzar porque nos quedan algunos vídeos que ver. Ahora vamos a ver dos vídeos en concreto donde se habla del agua. En ellos tenemos la aportación sobre la solución al riego del viñedo, y luego también una intervención también del consejero hablando del tema del agua. Si pedimos agua no nos la van a dar porque falta. Pero es que además, si pedimos agua y tuviéramos la desgracia que nos dieron agua al viñedo, el agricultor a otro día, lógicamente, va a vender su parcela y se la va a vender a uno de lechugas o de hortícolas o de frutícolas, le va a pagar por su parcela 10 veces más de la rentabilidad que tiene y la va a vender. Por lo tanto, va a ser peor para el sector vitícola ahora que estamos creciendo en comercialización. Y va a vender la viña inmediatamente. Y que es lo que se está dedicando a otros temas. Lo que se tiene que pedir y hacer un plan entre todos, no que vaya uno y otro que digan que no, es que se dé un riego hasta 750, quitando el agua que llueve, de riegos de socorro para que produzca sin estrés hídrico el viñedo. Y que una parcela que se le haya concedido ese agua, nada de planes de regadío ni de balsa, sino simplemente una parcela que se le haya concedido ese agua, si se vende, que vaya unido al cultivo. Si yo tengo un viñedo y me dan 750 metros cúbicos, que son 15 veces menos que utilizan los hortícolas, 15 veces menos que utilizan los hortícolas. Si ha llovido ese año 200, a mí me autorizan nada más que para echar otros 500 como máximo, siempre y cuando la calidad no baja. Y si yo mañana vengo del viñedo a este señor, se queda sin agua. Si cambia a otro tipo de cultivo. Porque es la única forma de que el sector avance. Habéis tocado el tema del agua. Pues, ¿qué os voy a decir yo, que no tenéis trasvase aquí y que el acuífero está como está y que había un pacto nacional por el agua en el que estábamos trabajando y que queremos que salga adelante? Nosotros no estamos reclamándole a otros, como ahora mismo me acaban de mandar un mensaje que está la consejera de Fomento de Castilla-La Mancha reunido con el secretario de Estado y le está pidiendo que se suba los niveles del trasvase. Si nosotros somos conscientes de que la cuenca cedente tiene que tener su agua y lo que sobre, que venga al resto del territorio. Nosotros estamos trabajando y yo creo que en las próximas semanas se verá, pues a través del Júcar Vinalopó, pues una redotación para las zonas, para estas zonas, que estaba ya contemplado en un pacto nacional y que queremos que sea una realidad. Nosotros lo único que queremos es que tengamos los mismos derechos que tiene cualquier español en cualquier sitio de España. Bueno, en estas últimas intervenciones se aclara un poco más en la anterior intervención de Joaquín Grande, que hablaba de que el regadío, tiene que ir asociado a un tipo de cultivo, ¿no? Y que no tanto irá como producción, sino que si necesita un regadío de socorro se le pueda dar y que el agricultor no tenga esa capacidad de vender
para otras producciones, para otro tipo de producción que no sea la viña. Y yo me pregunto, no sé esto cómo lo veis. Bueno, yo soy un viticultor que encima tengo una concesión de agua porque hace tiempo la adquirí. La mayoría de mis vecinos han arrancado la viña o han vendido o otros se han dedicado al cultivo de frutales y yo sigo en el cultivo de... Yo no estoy en contra del cultivo de regadío en viñedos, siempre que lo haga dentro de unos estándares de calidad y con unas producciones limitadas. Yo no me paso nunca en ningún año de las producciones de los 7.000 y pico, 8.000 kilos, es decir. Lo que pasa es si al final tú haces cuenta, y yo hago cuenta todos los años, digo, pues al final, pues hacer esto tan de verdad no me vale la pena. ¿Qué es lo que pasa? Que tiendes a producir más kilos para compensar la pérdida de lo que no te pagan, la pérdida de renta. Que lo que Joaquín dice y que es que el cultivo, que la concesión de agua vaya asociada al cultivo y que no se pueda pasar a otro cultivo. Pues lo que hay que hacer es, por ejemplo, que se aplicaran las normas del conservador. Ya empezabas por ahí ya. Ahí ya tienes la primera restricción, porque tú no te puedes pasar de los 7.500 a 8.000 kilos según año. Y ahí ya tienes una restricción ya de calidad. Y luego lo de las concesiones, yo de las aguas, que lo veo tan difícil, aquellos que no tengan una concesión de un pozo de agua o que estén en una comunidad regante, es que lo veo tan difícil y algo así tan utópico que no me creo nada. Rápido, porque tenemos que valorar también al agricultor. Parece ser que matiza, que yo preguntaba antes, el tema de alfabetización. Antonio me lo va a decir. ¿Tú con 700, 800 metros cúbicos sacas los 7.000, 8.000 kilos por hectárea? ¿O te hacen falta bastantes más? Depende de año. A nivel de riego de socorro sí entiendo lo que comentaba antes y hasta cierto punto sí que considero que es lo que hace falta. No la tendencia a volumen, sino mantener cuando la uva necesita en sus momentos concretos ese aporte que necesita, pues lo veo estupendo. Restringir a un cierto cultivo un derecho a un agricultor en un momento dado, cuando se es agricultor y se pasa muy mal, hay veces que no te queda más opción que buscar lo que es rentable. Entonces, no sé hasta qué punto, claro, tú me dices que no puede haber venta, tema de lechugas, de hortofrutícola, lechugas y tal, no, pero también hay otros cultivos en Jumilla que tienen DEO y que muchos agricultores también viven de ello y hay veces que ciertas zonas lo admiten. Entonces, si el agricultor al final tiene que vivir y tiene que tener una rentabilidad, ya tiene bastantes prohibiciones y limitaciones como para asociarle más. La última parte de esta jornada fue una mesa redonda, una charla, se abrió el micrófono para que los agricultores pudieran hablar, pudieran levantarse y pudieran preguntar sus inquietudes. Hubo varios agricultores que preguntaron diferentes cosas, pero ahora vamos a verlo. Me gustaría preguntarle a Agapito, y por las diferentes partes que hemos estado viendo, da la sensación de que al final el agricultor se rinde, tira la toalla y la mayor concentración de hectáreas de viticultura o de viñedo se están concentrando en las bodegas, ¿no? Es decir, los agricultores, pequeños agricultores, están abocados a o venderla a los lechugueros, alquilar a los lechugueros o al final vender a las bodegas. Esto hace que se pierda ese trabajo del agricultor, pero sería una solución, pregunto a Agapito, para asegurar que no se pierda el cultivo del viñedo en esta zona. El tema fundamentalmente está en la rentabilidad, que no paramos de machacar aquí, el tema de la rentabilidad del viñedo, de secano. Y yo cuando tenía 25, 30 años y más, aquí era todo secano. Había poca viña, la huerta, el hondo y poco más. Prácticamente el 90 o 90 y tantos % de las 30.000 hectáreas que van en Jumilla eran secanos. Y la gente vivía, eran otros costos. Ten en cuenta que el precio del gasoil de hace 25 o 30 años ahora, el tema de impuestos, el tema de papeles, el tema de sequía, ha subido un disparate y el precio de la uva se ha estado... Ese es el problema, el precio de la uva se ha seguido manteniendo en unos niveles que no son rentables. ¿Qué posibilidades hay de que la gente joven cultive viñas y se piensen hacer bodeguitas pequeñas, que sería la solución, y se hagan su vino y se hagan adelante en la zona, que caben posibilidades? Pues cada vez hay menos posibilidades porque se siguen arrancando viñedos, se van a arrancar otras 1.000 o 2.000 hectáreas entre este año y el que viene, y entonces se va a llegar a un nivel
que va a ser imposible ya mejorar el tema de cara al viticultor individual. Las bodegas sí tratarán de tener las hectáreas de viña que necesitan para sus producciones. De hecho, ya están buscando, como comenté el otro día, viñas de secano, están ya tratando de coger esa uva porque saben que es donde está la calidad y pagándola más. Pero claro, vamos a hacer un proceso inverso, es decir, vamos arrancando viñas, vamos a quedarnos con 6.000-7.000 hectáreas de viñedo en el término de Jumilla, que es donde va a estar la calidad, y el futuro yo lo veo muy difícil para la gente joven que se meta en este tema, que ponga viña, que la saque adelante, que se haga su vino. Yo lo veo muy difícil. Estamos hablando siempre del precio de la uva, que realmente lo mediático, lo preocupante, lo que más nos afecta. Pero estamos hablando de temas de relevo generacional. La mayoría de los agricultores, y en el caso de los viticultores, estamos por encima de los 55 años. Que en España, que tampoco es una cosa del mundo, porque en España de cada 10, 6 son mayores de 55 años. La gente joven no está dispuesta a irse a un trabajo que en gran parte es vocacional, pero si aparte no es rentable, pues aún menos. Temas ahora mismo de costes, temas de trabajadores, falta de trabajadores, el tema de los riesgos laborales, así un montón de temas. Al final, el agricultor en días generales y el viticultor en día particular, pues no quiere seguir. Entonces, ¿qué es lo que está llegando? Pues están llegando o bodegas o grupos de inversores que compran hectáreas, tanto en secano como en regadío. La de regadío algunas veces no llegan ni los grupos de inversores, vienen directamente otros grupos que se dedican a otro tipo de cultivo que invierten. Y ese es el problema, que al final, o sea, a lo mejor el campo va a seguir siendo cultivado, pero el número de personas arraigadas al terreno cada vez va a ser menor. Vamos a escuchar a esos agricultores que tomaron la palabra al finalizar la jornada, porque yo creo que es interesante escucharles, porque al final son ellos, ¿no? Los agricultores, los que trabajan la tierra y lo que están perdiendo, ¿no? Y decía algo muy importante el representante de UPA esta noche aquí, Antonio Carrión, y es que los viticultores tienen un arraigo a la zona, y estamos hablando de que se pierde, ¿no? Se pierde el carácter de esta zona. Y así ya puedo mostrar el micrófono. Tres cosas muy breves. El arranque se ha producido por la política agraria común. La política agraria común ha reducido la superficie un tercio y se ha mantenido la producción. En un mercado excedentario esto es lógico. Y la tercera, con esta paz se termina el viñedo de Jumilla. Y podría hablar una hora. Gracias. Yo le quiero hacer una pregunta al señor López Romero. A ver. Yo he hecho un trabajo sobre la paz que voy a entregar al consejero y a la señora. Y próximamente presentaré una propuesta sobre la utilización de los subproductos en alimentación animal. Bueno, esta es una de las intervenciones. El hombre hablaba de que la política agraria común se ha cargado parte también de viñedo. No sé si es causa o efecto al final de la pérdida también de hectáreas de viñedo. Otro agricultor, como decía al principio, ha hablado de que la mayor concentración de viñedo ahora mismo está en manos de las bodegas y por tanto se pierde el pequeño viticultor. Y este último también, que habíamos hablado del precio de la uva, ¿no? Es decir, que en una de las intervenciones que se pudo escuchar en esa mesa ronda se hablaba de que se pagaba €1, decía Joaquín Hernández que se pagaba €1 las mejores uvas, y eso sacaba al mercado unos vinos de gran calidad. Y decía el hombre, en la cadena hay muchos que están perdiendo porque el vino cuando llega a distribución pues tiene un precio muy alto y eso sin embargo no se mira hacia atrás, y al año siguiente dice, pues como estamos sacando este vino tan bueno y a este precio tan alto, vamos a intentar pagarlo mejor para que la cadena sobreviva mejor. No sé, a modo de conclusión a este programa y con la intervención de este hombre que ya se levantaba y no podía callarse, decía que la política agraria común también está perjudicando o está eliminando es otra causa más, ¿no?, del arranque del viñedo. Puede ser, pero la verdad es que yo creo que el mayor problema es la falta de rentabilidad, por encima de que podemos estar a favor de las políticas agrarias europeas, que yo creo que es que no hay una política agraria europea, de verdad, ¿eh? Es decir, aquí nos están repartiendo dinero, que mediáticamente eso a veces quedamos mal, parece que somos
que al final no recibes tanto dinero como el que parece, porque encima el que recibe lo declara, lo paga y pagas impuestos, y encima te lo gastas en tu pueblo, es decir, que al final el dinero que te llega de Europa lo gastas aquí en tu pueblo y encima lo declaras, es decir, que al final se beneficia más la sociedad que los propios agricultores, que lo único que hacemos es somos gestores, es decir, somos gestores de esa ayuda y luego justificarla. Puede ser, pero el principal problema de que el viñedo desaparezca es la baja rentabilidad. Agapito está convencidísimo porque yo es que me llama mucho la atención, de verdad, y me pongo pesado, me van a llamar pesado y me van a llamar de todo. Pero, pregunto, ¿por qué en los 6 pueblos de la denominación de origen Jumilla, que son de Albacete, no se arrancan viñas? Por la rentabilidad, ¿no? Hemos llegado a esa conclusión. Entonces, si no se arrancan viñas allí, y aquí sí se arrancan 20.000 hectáreas, por algo será, señores, analizar esa cuestión. ¿Por qué no meten en cintura a esos pueblos que están dentro de la denominación de origen? ¿Arrancan hectáreas de viña ahí? Algunas, en algunos... Pues poquitas. En Ontú, el Batana... En la parte que pega a Jumilla. Más cerca. En la parte que pega a Jumilla. Entonces, sí, la solución empieza por ahí. ¿Por qué no controlan eso? ¿Por qué esos señores pueden vivir de la uva y en Jumilla no? Oiga, y nadie habla de eso. Es lo que me llama la atención. Es como si fuera, no sé, un tema tabú. ¿Habéis oído alguna vez hablar de los 6 pueblos de Castilla-La Mancha? ¿Alguno? ¿Algún político, sea el consejero, sea Joaquín Hernández? ¿Habéis oído hablar de eso? Nunca hablan de eso. Y ese es el problema. Ese es el problema de la DO Jumilla, de las viñas de Jumilla. Hay que tener un tema que la DO se formó hace más de 50 años y hoy día para segregar, ya no solo para que se vayan, sino para hacer, por ejemplo, la subzona, tiene que estar todo el mundo de acuerdo. Todos los viticultores, los 1.700, los 1.900 o los 1.800 viticultores, más las 40 bodegas. En el momento que alguien diga no, pues no se puede hacer ni la mínima subzona, como pasa en Rioja o en otras zonas donde hay subzonas para controlar, es decir, que cada uno se venda primero cada zona y después lo que falta a la zona contraria. Y claro, y en esa pega estamos ahí, y como estamos todos juntos, pues, es decir, pues tenemos que estar juntos de momento. Yo la DEO, pues creo que está muy la DEO está muy limitada, creo que le faltan recursos, y también digo una cosa, como parte, aunque nuestra representación es la que es, pero también tenemos una parte de responsabilidad, es decir, la DEO no es algo que ha venido de arriba, sino es algo que está formado por nosotros, es decir, tenemos que empezar nosotros, y ahora que se va a ver un próximo presidente, que se va a empezar una nueva legislatura, ahí tenemos que empezar a hacer cosas y a decir, oye, mira, esto no puede ser así, si no nos quedamos, Jumilla solo se quedan con el nombre y los de arriba se quedan con la producción. Ese es el tema. Yo, por lo que decía este último señor, quizá la PAC no es el problema, sino cómo se reparte la PAC o cómo se estructura la PAC. ¿Vale? La PAC llega con una idea determinada, luego hay que ver cómo eso se reparte, se hace y se lleva. Y algo parecido pasa con la DEO de Jumilla. ¿Vale? La DEO es muy necesaria, la DEO es muy importante. Hay que hacer que la DEO funcione como tiene que funcionar. Se ha conseguido mucho, de hecho se ha conseguido que se haga promoción, las bodegas han aportado lo suyo y han conseguido una rentabilidad tras de la DEO porque han embotellado más y han tenido un hecho diferenciador. Ahora hay que conseguir que eso poco a poco vaya repercutiendo en los agricultores. Pasa igual, y no es cuestión de decir Castilla-La Mancha por un lado y Murcia por otro, no, considero que bien avenidos, bien organizados y bien estructurados. Perdóname, que hay un reglamento que cumplir. Correcto. Cumpliendo las cosas como se tienen que cumplir, no tiene por qué haber un problema porque realmente un cierto volumen hace falta. Es decir, no hay que ir todo a volumen, pero un cierto volumen hay que mantenerlo. Cumpliendo la normativa de la DEO, ese volumen está más que asegurado y no habría ningún problema. Y, por supuesto, el problema de la cadena de distribución, no solo en el viñedo, en todo, es un problema muy serio. Muy, muy serio que nos está haciendo que poco a poco todos los productos a los agricultores se nos vaya la rentabilidad. Ya no solo que el bodeguero pueda, más o menos, ellos tienen que lidiar con su parte, llega el momento dentro del canal de distribución, pero sí que es un problema y es que estamos en manos de 5 o 6 grupos de canales de distribución que son los que dominan el mercado, especulan con ello
y que son de lo que más daño le está haciendo a la agricultura a nivel productivo. Hay un problema que yo cuando me metí en todo esto del sindicatismo agrario y empecé a ir a reuniones, siempre decía, es que hay un problema estructural. Y yo decía, ¿por qué serán problemas estructurales? Digo, está cayendo la estructura del conservador. Luego me enteré que el problema estructural, y es verdad, en Jumilla hay pocas bodegas. Es decir, al capítulo decía que por qué no se hacen bodegas pequeñas, oye, que no es la solución, pero es una parte de la solución. Sí, que es. Aquí a Jumilla lo que hace falta es que vengan muchas más bodegas, tanto con capital propio como o de otras zonas. Es decir, tenemos 40 y tantas bodegas y no todas elaboran y no todas en botella. Cuando 40 bodegas en otras zonas, las hay en un pueblo nada más. Es decir, tendría que haber muchas más bodegas, es uno de los problemas que hay muchas más bodegas, que hubiera mucha más competencia por esa uva que tiene valor añadido, y entonces esa diferencia de calidad se notaría mucho más. Es uno de los problemas, no es el único problema, ya te he dicho que no es el único problema, pero es un problema que también no hay. La DEO te debería crear, o deberíamos de crear en la DEO, los agentes que estamos ahí, representantes, el clima y el ambiente adecuado para que vengan a invertir. Y la administración que ayuda. La administración también dice, es que el capítulo me parece que estuvo un tiempo en el Consejo Regulador, no sé. Sí. Pues yo creo que están en las mismas bodegas que entonces, o algunas menos. Bueno, más o menos. Sí. Pues no, al final, pero 20 años no hemos... Pero perdóname que te interrumpa, viene por ejemplo una que hay en la carretera del Carchi, y yo he llegado a ver ahí 10, 12 y 15 bañeras. Pero no está dentro de la DEO ni aún. No, pero la uva viene de algún lado. No, sí. ¿No? Pero no está dentro de la DEO. Pero viene de algún lado. Sí, claro que viene de algún lado. Claro, pero tampoco está prohibido el producir. Pero no remolquico, no. No, ya. Al final, una de las cosas que también se ha comentado Agapito, y es que el tema de la administración también debería de ayudar en el sentido de que el agricultor dé un paso adelante y buscara su propio valor añadido. Claro. Y recibirá las ayudas adecuadas para poder entrar en un sector que, como dijera Antonio, que esto fuera un crisol de pequeñas bodeguitas, a lo mejor sí podría ser. No la panacea. Porque la diferenciación pero sería la calidad, ¿no? Correcto, podríamos buscar otro modelo de negocio que no tuviera que ver, es volumen pero de otra manera, ¿vale? Entonces ahí la administración también tendría que entrar un poco para, sin perder de vista al viticultor, fomentar que entrara más en el sector agroalimentario y que defendiera su producto, pudiera dar ese valor añadido que le hace falta. No, y una cosa que también se ha hablado en alguna reunión, así por encima pasa que no me llega a concretar, es las ayudas al sector agroalimentario, en este caso las bodegas, deberían ir ligadas a un precio sostenible de la uva. Es decir, una buena práctica. Igual que tú, cuando recibes una ayuda de Europa, tienes que tener unas prácticas culturales y una gestión de residuos y demás, pues lo mismo las ayudas tienen que ir ligadas también a que la uva que va a entrar, tanto si es propia o ajena, por lo menos que tenga ese valor añadido. Si no, ¿para qué vas a invertir en una cosa para seguir en el mismo plan? En el mismo círculo. Pues hasta aquí el programa de hoy. Nos gustaría seguir hablando durante mucho tiempo porque además este tema da para mucho. Ya ve que llevamos varios programas hablando de este mismo tema y es porque interesa, y desde luego en Jumilla sí que ahora mismo se está creando lo que se dice un caldo de cultivo, ¿no? Por lo menos sí que hay gente interesada en que esto se analice, ¿no? Ha habido varias jornadas, la última, como decíamos, la del pasado miércoles 7 de noviembre. Antonio Carrión, de UPA en el Altiplano, muy buenas noches, muchas gracias. Gracias a vosotros. Agapito Rico, ya buen amigo de la casa, muy buenas noches. Muchas gracias, viticultor. Y por último, Francisco Bravo, Paco Bravo, como dicen sus amigos, presidente de Asaja en Jumilla. Muy buenas noches. Gracias. Y como les decía, bueno, siempre cuando acabamos este programa solemos decir que todas las personas mencionadas pueden intervenir siempre que quieran, se pueden poner en contacto con esta casa, con Telejumilla o Teleyecla para poder intervenir, incluso venir al programa, y quiero que compartir con los espectadores que hemos intentado que estuviera en este programa diferentes voces. Hemos intentado que estuviera el presidente de ASEBIN, que no podía porque estaba de viaje, y también el propio Joaquín Hernández Muñoz de BSI, a quienes hemos aludido durante el programa precisamente a cuenta de esa mesa redonda en la que él participó y no ha podido asistir porque tenía otros compromisos. Así que muchas gracias a los tres por estar esta noche aquí, muchas gracias a toda la gente que nos ve y nos sigue, nos hace preguntas y nos anima a que sigamos hablando de todos esos temas que alertan al altiplano.